Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de fanales y velas Virginia. Hoy vamos a realizar una vela con los 7 colores principales de los chakras. Como veis, aquí he preparado 7 latas con 7 colores. Por un lado el lila, el índigo, el azul, el verde, el amarillo, este es el naranja y este último el rojo. He cogido este modelo de molde. Para que la vela no saliera tan grande, lo he partido con un rotulador de estos que no se quitan para tener una idea de la cantidad de cera que tengo que echar en cada espacio para que queden los colores equilibrados. Ya hemos fundido la parafina morada. Ahora vamos a echarla y rellenamos la primera porción que tenemos señalada. Vamos a echar un poquitín más. Muy bien. Teniendo cuidado de no manchar las paredes, porque si manchas las paredes luego te va a aparecer manchada también la vela. Algo que quería comentaros es que yo en las porciones de parafina que he cogido aquí, las he pesado y le he puesto el tanto por ciento correspondiente de estearina. Lo he hecho en todas las porciones para que la vela me salga más dura y gotee menos. Pero bueno, esto ya es algo opcional. Que está pues al gusto de cada uno, si quieres trabajar más o si quieres trabajar menos. Bueno, como veis ya hemos rellenado todos los colores, nos falta el último, el rojo. Hay que tener mucho cuidado con la temperatura. Antes de echar el siguiente color tenemos que ver que esta parte esté en punto plastilina, ¿veis? Ahora mismo esto está en punto, lo que se llama punto plastilina. No está duro, está blandito, pero no está derretido del todo. Pues es el momento de echar la parafina, teniendo siempre cuidado de no superar los 70 grados, porque si no podríamos fundir la capa y quedarse emborronado. Vamos a poner un poquito más porque antes nos hemos pasado con el naranja. Ya está. Y ya tenemos nuestra vela. Ahora dentro de un ratito, cuando ya se haya enfriado del todo, la desmoldaremos y veremos el resultado. Bueno, ya tenemos la vela, se ha enfriado por completo. Le hemos cortado el nudito de abajo y ahora simplemente es desmoldarla. Y aquí tenemos nuestra vela con los colores de los chakras. Ahora simplemente cortaremos la mecha sobrante y le daremos un poquito con la plancha a la base de la vela. Bueno, como veis, hemos cortado el pabilo restante, le hemos dado un poquito con la plancha a la base para dejarlo lisito y voilà, aquí tenemos nuestra vela con los colores de los 7 chakras. Si os ha gustado, dale al like y suscribiros a mi canal, que como os digo siempre, es gratis.